El tenedor se detuvo a mitad de camino de la boca de Leonid Corben cuando la puerta del restaurante se abrió y una niña entró sola. Ningún padre la siguió. Ningún tutor apareció detrás de su pequeña silueta. Solo una niña de 7 años con un vestido rojo desteñido, examinando el sombrío interior con ojos que habían aprendido a calcular el peligro antes de aprender las tablas de multiplicar. El mesero se movió para interceptarla, con su sonrisa profesional ya formando el rechazo cortés. Pero el Sibón lo esquivó con practicada facilidad. Había superado obstáculos peores que un personal bien intencionado. Sus tenis gastados no hacían ruido contra el suelo pulido mientras se abría paso entre mesas donde las parejas susurraban a la luz de las velas y los hombres de negocios cerraban tratos con apretones de manos. Leonid había dejado sus cubiertos con deliberada precisión, provocando un leve tintineo que resonó en su rincón del restaurante. Había elegido esta mesa por su posición estratégica, de espalda a la pared, vista clara de todas las entradas y proximidad a la puerta de servicio. Esta noche, esos instintos sirvieron para un propósito diferente mientras seguía el decidido acercamiento de la niña. Los demás comensales aún no lo habían notado, demasiado absortos en sus propios mundos cuidadosamente construidos. Una mujer se reía de algo que decía su acompañante mientras se acomodaba los aretes de diamantes. Una pareja de ancianos compartía un tiramisú en un cómodo silencio. El pianista en la esquina hizo la transición hacia algo melancólico que combinaba con el sonido de las olas distantes contra la costa rocosa de Monterrey. Elsie se detuvo ante su mesa sin invitación, con sus manitas apretando una bolsa de tela que abultaba por el peso de las monedas. No miró a su alrededor con nerviosismo ni dudó de su elección. Había tomado su decisión antes de cruzar esa puerta, y los niños que vivían con monstruos aprendían a no perder el tiempo vacilando. Leonid la observó con la misma intensidad que aportaba a las negociaciones comerciales donde cambiaban de manos millones de dólares. La simple liga para el cabello que apenas contenía su pelo enredado. La mancha de suciedad en su mejilla izquierda con forma de huella digital. La forma en que sus omóplatos se presionaban contra la fina tela de su vestido, como si le hubieran cortado las alas antes de que pudieran formarse por completo. Colocó la bolsa sobre la servilleta de lino blanco de él. El gesto fue formal a pesar de sus dedos temblorosos. La tela era casera, cosida con hilos irregulares en un patrón que sugería el proyecto escolar de un niño. Cayó con un golpe suave que, de alguna manera, conllevaba más peso de lo que su presencia física justificaba. «Si pago, ¿puedes asustar a los monstruos de mi casa?» Su voz sonó firme, practicada, como si hubiera ensayado este momento frente a un espejo hasta que las palabras ya no temblaran. Sostuvo su mirada sin pestañear, y Leonid reconoció ese tipo particular de coraje, el tipo que nace cuando ya no quedan otras opciones por intentar. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, mientras el restaurante continuaba con su ritmo ajeno a todo. Un mesero rellenaba copas de vino en una mesa cercana. Alguien pidió la cuenta. La melodía del pianista cambió a algo que sonaba como lluvia cayendo sobre adoquines, melancólica e inevitable. La expresión de Leonid no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos oscuros, una puerta abriéndose a una habitación que había cerrado bajo llave hacía años. No estiró la mano hacia la bolsa, no la despidió con ese ademán que hacía que hombres adultos se dispersaran. En cambio, se reclinó en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien que maneja algo frágil. ¿Qué clase de monstruos? Su voz fue más baja que el ruido ambiental, obligándola a inclinarse un poco. La observó procesar la pregunta, vio el momento en que decidió si decir la verdad o refugiarse en la seguridad de la fantasía. Los niños que acudían a extraños en busca de ayuda ya habían agotado todas las demás vías. Esa clase de ayuda que se busca cuando mamá se va a trabajar. Los dedos de Elsie torcieron el dobladillo de su vestido, creando arrugas en una tela que había sido cuidadosamente planchada a pesar de su antigüedad. Ella viste de blanco como un ángel y va al hospital cuando se pone el sol. Ahí es cuando aparece él en su lugar. El pronombre conllevaba un peso en el que ella no profundizó. No era necesario. Leonid entendía el lenguaje del miedo expresado en cuidadosas omisiones y silencios estratégicos. Él mismo lo había aprendido una vez en una ciudad diferente y en una vida diferente, antes de convertirse en el hombre al que los demás temían. Huele como las botellas debajo del fregadero. Las que tienen dibujos de calaveras que mamá dice que son veneno.
Su voz bajó a un susurro, como si el monstruo pudiera escucharla incluso a través de la distancia de la ciudad. Sus pasos hacen temblar el suelo. Su voz hace que las paredes recuerden cosas que quieren olvidar. Describió el ritual nocturno con la frialdad de un testigo que relata hechos. Cómo se azotaba la puerta. Cómo los gritos empezaban bajos y aumentaban como una tormenta que cobraba fuerza. Cómo había aprendido a hacerse pequeña en el closet, respirando por la boca para no oler el alcohol que anunciaba su llegada antes de que su llave girara en la cerradura. La mandíbula de Leonid se tensó progresivamente con cada detalle. Una tensión que comenzó en sus sienes y bajó hasta sus manos apretadas. Los otros comensales seguían riendo, comiendo y viviendo sus vidas aisladas, sin darse cuenta de que una niña estaba describiendo una zona de guerra que ocurría cada noche en un departamento común y corriente a solo unos kilómetros de sus cómodos hogares. Mamá no lo sabe. Yo lo sé, continuó Elsie, bajando la mirada hacia la bolsa que estaba entre ellos. Ella piensa que me quedo dormida. Me pongo la almohada en la cabeza como ella me enseñó, pero igual escucho todo. Las cosas que él dice sobre su uniforme, sobre sus turnos, sobre cómo ella se cree demasiado buena ahora que salva a la gente. Leonid permaneció inmóvil, pero su mente calculaba distancias y horarios con la precisión que había construido su imperio. La niña ante él representaba una variable que no había previsto cuando eligió esta noche en particular para estar a solas. Su presencia alteraba el cuidadoso equilibrio que mantenía entre su rostro público y las partes de sí mismo que guardaba bajo llave. ¿Cuánto hay ahí? Señaló la bolsa con la barbilla, todavía sin tocarla, como si el contacto físico fuera a sellar algún contrato tácito. Su pregunta fue suave, a pesar de su reputación de tener una voz que podía congelar a los hombres a mitad de una frase. Elsie tomó la bolsa y aflojó el cordón con dedos pequeños y cuidadosos. Volcó el contenido sobre la mesa, entre el plato de él y su copa de vino, 3 monedas de 25 centavos que captaron la luz de la vela y la reflejaron como pequeños escudos. Las monedas rodaron un poco antes de quedarse quietas. He estado ahorrando desde el verano. El orgullo se coló en su voz junto al miedo. Una de los cojines del sillón cuando él estaba durmiendo. Una del frasco de propinas de mamá, pero ella tiene muchas, así que no la va a extrañar. Una de la fuente del parque donde la gente tira sus deseos. La matemática de su desesperación es puesta en 75 centavos. Leonid había negociado tratos de millones de dólares donde los hombres sudaban por los puntos decimales y las tasas de interés. Ninguna de esas transacciones había tenido el peso de estas 3 monedas robadas de lugares olvidados por una niña que creía que el dinero podía comprar la seguridad. Eso no es suficiente, dijo en voz baja, viendo cómo el rostro de ella empezaba a desmoronarse antes de continuar. Porque no se puede pagar por algo así. Ni con monedas, ni con nada. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Recógelas. Ya has pagado más de lo que nadie debería tener que pagar. La confusión de Elsie se manifestó en la ligera inclinación de su cabeza. La forma en que los niños procesan la información que no coincide con sus expectativas. Se había preparado para el rechazo, tal vez incluso para las risas. No se había preparado para esta forma particular de aceptación que venía envuelta en una negativa. Pero tengo que pagar, insistió con la lógica de quien ha aprendido que nada es gratis. Así es como funciona. No puedes recibir cosas sin dar algo a cambio. Mamá dice que la gente que toma cosas sin pagar son... Se detuvo, buscando la palabra. Ladrones, terminó Leonid por ella. Tu madre tiene razón, pero esto no es una transacción, Elsie. Usó su nombre aunque ella no se lo había dicho, y los ojos de la niña se agrandaron al darse cuenta de que él sabía más de lo que ella le había contado. La información era su negocio, y ni siquiera la llegada de una niña ocurría en su presencia sin que él conociera el contexto. Ella recogió las monedas con ambas manos, acunándolas contra su pecho como si pudieran escapar. Sus labios se apretaron en una línea delgada que envejeció su rostro más allá de sus años. Había venido aquí con un plan, y los adultos que descartaban los planes de los niños eran simplemente otra clase de monstruo. Entonces, ¿cómo sé que realmente lo vas a hacer? La pregunta conllevaba una acusación, un desafío que exigía pruebas antes de poder arriesgarse a tener esperanza.
Había dejado de creer en las promesas de la misma manera que algunos niños dejaban de creer en los cuentos de hadas, debido a repetidas decepciones que enseñaban la sospecha como método de supervivencia. Leonid se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, acercándose al nivel de sus ojos. El movimiento fue deliberado, calculado para transmitir seriedad sin intimidación. Había perfeccionado el arte de la comunicación física en habitaciones donde las palabras eran armas y el silencio era una estrategia. «No lo sabes», dijo simplemente. «Sales de aquí, vas a tu casa y esperas. Tal vez nada cambie. Tal vez cambie todo. Pero no esperas porque yo lo haya prometido. Esperas porque ya has decidido que eso es lo que vas a hacer de todos modos». La verdad de sus palabras se asentó entre ellos de la misma manera que lo habían hecho las monedas. Un peso que no podía ser negado ni descartado. Elsie estudió su rostro con la intensidad de alguien que lee un mapa para sobrevivir, buscando las señales que distinguían el territorio seguro del terreno peligroso. «Eres como él». Su voz apenas se escuchó a través de la mesa. ¿De los que lastiman a la gente que no puede defenderse? Era la pregunta que estaba detrás de todas sus otras preguntas. El verdadero monstruo que intentaba identificar. Leonid sintió que algo se rompía en su pecho. Una grieta en la armadura que había sellado a fuego hacía años. «Sí», respondió. Porque las mentiras a los niños eran su propia forma de violencia. Pero no de la misma manera, y no por las mismas razones. Ella asintió lentamente, aceptando la complejidad de una respuesta que reconocía la oscuridad sin ahogarse en ella. Entendía que los monstruos venían en diferentes especies, que algunos cazaban y otros protegían, que los dientes eran menos importantes que la elección de a quién morder. «Está bien». Se alejó de la mesa con la misma precaución con la que se había acercado. 3 pasos que mantuvieron el contacto visual antes de darse la vuelta. Su vestido rojo captó la luz mientras se dirigía hacia la salida. Una mancha de color contra la sobria elegancia del restaurante que parecía demasiado brillante, demasiado insistente, demasiado viva. La puerta se cerró detrás de Elsie con un susurro de bisagras, y Leonid permaneció congelado en su posición. Su copa de vino seguía intacta, y la condensación formaba aros sobre el lino. Su cena se había enfriado hacía rato, pero la comida se había vuelto irrelevante en el momento en que unas manos pequeñas habían colocado la esperanza en su mesa disfrazada de monedas. El mesero se acercó vacilante, leyendo la peligrosa quietud en la postura de su mejor cliente. «Señor, ¿le traigo pasta fresca? ¿Quizás otra cosa?» El ofrecimiento quedó en el aire sin respuesta mientras Leonid miraba fijamente el lugar donde una niña había estado de pie, pidiéndole que luchara contra monstruos a los que no podía nombrar excepto por sus efectos. «No». La única palabra conllevaba una firmeza que hizo que el mesero se retirara. Leonid tomó su copa de vino y la dejó sin beber, un gesto vacío de propósito pero lleno de la necesidad de moverse, de hacer algo con las manos que habían olvidado cómo estar quietas cuando los recuerdos exigían atención. Había sido más joven que Elsie cuando aprendió que algunas puertas no se abren desde el interior. Su propia madre también había trabajado de noche. Un uniforme diferente, pero la misma desesperación, dejándolo con un hombre cuyos puños enseñaban lecciones sobre el poder y la impotencia. El departamento había sido más pequeño, la ciudad más ruidosa, pero la matemática del miedo era universal y eterna. El pianista terminó su repertorio y empezó a empacar. El repentino silencio se notó más de lo que se había notado la música. Las conversaciones en otras mesas llenaron el vacío con ruido sin sentido. Planes de vacaciones, quejas de negocios, chismes sobre personas cuyos problemas existían solo en el estrecho margen de los privilegios. El teléfono de Leonid vibró contra su pecho. La vibración lo trajo de vuelta al presente, donde había territorios que manejar y deudas que cobrar. Lo ignoró. Que esperaran. Que el imperio se manejara solo por una noche mientras él se sentaba con el fantasma de un niño que lo había mirado y había visto una posibilidad en lugar de miedo. El gerente apareció a una distancia respetuosa, con el ceño fruncido de preocupación al ver la comida intacta. «Señor Corben, ¿está todo a su gusto? ¿Hubo algún problema con...?» Señaló vagamente el plato, la mesa, la alteración que todos habían fingido no notar. «Una niña vino a mi mesa». La voz de Leonid era firme, incluso conversacional,
pero algo en su tono hizo que el gerente se enderezara. Vestido rojo, 7 años, sola. La vio entrar. Se acordará si regresa. Siempre tendrá una mesa para ella. Lo que necesite, cárguelo a mi cuenta. La instrucción fue clara, la autoridad detrás de ella incuestionable. El gerente asintió rápidamente, tomando ya notas mentales sobre la capacitación del personal y los protocolos. Los niños no solían deambular por su establecimiento sin acompañante, pero ahora lo había hecho y eso la hacía importante en formas que no requerían mayor explicación. Leonid se levantó, dejando dinero en la mesa que cubría tanto su comida como el asegurar que no se hicieran preguntas. Sus movimientos fueron mecánicos mientras se ponía el abrigo, abrochando cada botón con la misma precisión que aportaba a cada acción. El control era la ilusión que vendía. Pero esta noche, se sentía más delgada que de costumbre. Afuera, el aire de Monterrey traía sal y frío, esa clase de frío costero que se filtraba a través de las telas caras y se asentaba en los huesos. Su auto esperaba junto a la banqueta, con el chofer alerta. Pero Leonid le hizo una seña para que se fuera. Necesitaba caminar. Necesitaba el movimiento físico para procesar lo que estar sentado no podía resolver. Las calles se extendían vacías ante él, iluminadas por farolas que convertían la niebla en gasa. Sus pasos resonaban contra los locales cerrados y las ventanas oscuras donde las familias vivían sus vidas ordinarias. En algún lugar de esta ciudad, el Sibón regresaba a casa a esperar a los monstruos, confiando en un extraño porque se le habían agotado las alternativas. Él había construido su reputación siendo el monstruo al que los demás temían. El nombre que se susurraba como advertencia, la presencia que despejaba habitaciones y terminaba discusiones. El poder era su moneda de cambio. El respeto se compraba mediante el cuidadoso cultivo del peligro. Pero una niña había mirado más allá de todo eso y solo había visto a un hombre que podría ser capaz de protegerla. No se le escapaba la ironía de que la violencia al servicio del miedo pudiera redirigirse hacia la seguridad, de que las mismas manos que destruían también pudieran proteger. La maquinaria de su imperio funcionaba a base de intimidación y control, cuidadosamente equilibrada para mantener el orden mediante la amenaza de las consecuencias. Una niña le había pedido que reutilizara esa maquinaria para fines diferentes. Su teléfono volvió a vibrar, persistente. Lo sacó y vio que se acumulaban los mensajes, problemas que requerían decisiones, situaciones que exigían su atención. El mundo que había construido no dejaba de girar porque una niña le hubiera ofrecido 3 monedas de 25 centavos y le hubiera pedido ayuda. Los negocios eran los negocios, y los negocios continuaban. Pero no respondió. Todavía no. En lugar de eso, se paró en un acantilado con vista al Pacífico, donde las olas chocaban contra las rocas en una perpetua violencia que, de alguna manera, sonaba a paz. Al océano no le importaban los territorios ni los tratos, ni la cuidadosa arquitectura del poder. Simplemente era implacable e indiferente. Leonid pensó en el closet donde se escondía Elsie, con la almohada apretada contra sus oídos pequeños, respirando por la boca para evitar el olor del peligro que se acercaba. Pensó en el closet de su propia infancia. Un lugar diferente, pero el mismo propósito, donde había aprendido que la seguridad era algo que construías tú mismo porque nadie vendría a salvarte. Quizás eso era lo que ella había reconocido en él. No al monstruo, sino al sobreviviente. La parte que recordaba lo que significaba contar las grietas del techo mientras esperaba que pasaran las tormentas. La parte que se había prometido a sí misma décadas atrás en otro closet, que algún día sería lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera volver a asustarlo. Había cumplido esa promesa. Ahora una niña le pedía que extendiera esa protección más allá de sí mismo, que fuera la intervención que él alguna vez había necesitado desesperadamente, pero que nunca recibió. La mañana llegó con Leonid ya en su escritorio, con la ciudad abajo todavía envuelta en una niebla costera que borraba la línea entre el océano y el cielo. Se había pasado la noche revisando archivos que no tenían nada que ver con los negocios, registros públicos, listas de empleados de hospitales, direcciones de vecindarios donde la esperanza libraba batallas perdidas contra las circunstancias. Karen Bond trabajaba en el Hospital General de la Bahía de Monterrey. Rotación de turnos en el departamento de urgencias. Su registro laboral mostraba una asistencia perfecta a pesar de criar sola a una hija.
El archivo que su gente recopiló incluía detalles que pintaban un retrato de agotamiento sostenido por la necesidad y un amor que se negaba a romperse. El hombre que vivía en su departamento no figuraba en el contrato de arrendamiento. Dennis Krueger, desempleado desde hacía 2 años. 3 cargos por embriaguez y alteración del orden público desestimados. Una llamada por altercado doméstico por la que Karen se había negado a presentar cargos. El patrón era familiar, predecible, la clase de destrucción lenta que ocurría a puerta cerrada mientras los vecinos subían el volumen de sus televisores. El asistente de Leonid entró sin tocar, leyendo su estado de ánimo con la suficiente precisión como para saber que los protocolos normales estaban suspendidos. El equipo de vigilancia está en posición. El edificio de departamentos tiene 12 unidades, salidas cubiertas, rotación programada cada 6 horas. El informe fue eficiente, profesional, exactamente lo que había solicitado a las 4 de la mañana. Quiero que solo observen, aclaró Leonid, con una voz que conllevaba el peso de una instrucción que no dejaba lugar a interpretaciones. Nada de interferencias a menos que la niña esté en peligro físico inmediato. Documenten todo: horas, patrones, comportamiento. Necesito entender el panorama completo antes de decidir la respuesta adecuada. El asistente asintió y se retiró, dejándolo a solas con la información que transformaba a Elsie de una abstracción a una realidad concreta. Asistía a la primaria Hawthorne. Las notas de los maestros mencionaban cansancio frecuente, moretones ocasionales explicados como accidentes en el patio de recreo. El consejero escolar había señalado su preocupación, pero carecía de pruebas para una intervención oficial. El fracaso del sistema estaba documentado en un cuidadoso lenguaje burocrático que absolvía a todos de responsabilidad mientras una niña aprendía a esconderse en los closets. Leonid entendía de sistemas. Había construido su propia versión paralela que operaba al margen de las limitaciones legales, pero de acuerdo con reglas igual de rígidas. La justicia era un concepto con múltiples interpretaciones. Su teléfono mostraba mensajes de socios que esperaban respuestas sobre cargamentos y territorios. El dueño de un restaurante necesitaba una solución para las disputas sobre los pagos de protección. Un concejal de la ciudad requería tranquilidad sobre las contribuciones de campaña. La maquinaria de su imperio exigía atención constante, pero se descubrió incapaz de preocuparse por nada de eso. En lugar de eso, abrió la transmisión de vigilancia en su laptop, observando las imágenes granulosas de la entrada de un edificio de departamentos. La gente salía a trabajar, regresaba con el mandado, vivía sus vidas ordinarias de manera ordinaria. No pasaba nada, que era precisamente el punto. Estaba estableciendo el comportamiento de referencia antes de que los patrones pudieran verse alterados. A las 7:45, Elsie salió de la mano de su madre, con el vestido rojo cambiado por ropa escolar que le quedaba un poco mejor. Karen la acompañó a la parada del autobús, le besó la frente y esperó hasta que el vehículo amarillo se alejó antes de dar la vuelta hacia el edificio. Su postura sugería la de alguien que carga con un peso invisible para el observador casual. Leonid vio a Karen desaparecer en el interior y luego revisó el informe del turno nocturno que su equipo había compilado. Ella se había ido al hospital a las 10:30 de la noche anterior. Dennis había llegado borracho a las 11:15. Los gritos empezaron a las 11:40 y continuaron de forma intermitente hasta la 1:30, cuando se quedó dormido en el sillón. La documentación clínica de la violencia se sentía obscena en su esterilidad. Detrás de esas marcas de tiempo había una niña presionada contra la esquina de un closet, contando los minutos hasta que el silencio significara una seguridad temporal. Detrás de ellas había una mujer eligiendo entre quedarse a proteger a su hija o trabajar para mantenerlas a ambas bajo techo y alimentadas. Leonid cerró la laptop con fuerza controlada. Había visto cosas peores en sus años construyendo el poder desde la nada, había participado en cosas peores, si la honestidad exigía reconocerlo. Pero algo en los 75 centavos de Elsie y su pregunta formal había eliminado la cómoda distancia que mantenía entre él y las consecuencias de la violencia ajena. Los recuerdos de su infancia afloraron sin permiso, fragmentos que había enterrado bajo años de una fuerza cuidadosamente construida. El uniforme blanco de su propia madre había sido el traje de una mesera, diferente profesión, pero el mismo agotamiento. El hombre que los había lastimado a ambos tenía vicios diferentes,
pero la misma crueldad fundamental que disfrutaba del poder sobre aquellos que no podían defenderse. Él había sido impotente entonces, pequeño y temeroso, contando los días hasta ser lo suficientemente grande como para tomar decisiones diferentes. Ese niño se había prometido a sí mismo que la fuerza sería la solución, que el poder evitaría que se repitiera. Ahora tenía ambas cosas, más de lo que jamás hubiera imaginado posible, y una niña le preguntaba si algo de eso podía reutilizarse para proteger. La mañana se extendió hasta la tarde mientras Leonid trabajaba en los negocios legítimos que financiaban sus operaciones menos legítimas. La revisión de un contrato de envío, el cierre de un bien raíz, la reunión de una fundación benéfica donde interpretaba el papel de empresario reformado que retribuía a la comunidad. El desempeño fue impecable como siempre, pero su mente seguía regresando a ese edificio de departamentos, a las transmisiones de vigilancia que se actualizaban en tiempo real, al conocimiento de que esta noche se repetiría el patrón de la noche anterior a menos que algo fundamental cambiara. Dennis tomaría. Karen trabajaría. Él sí se escondería. El ciclo continuaría hasta escalar a algo que el sistema no pudiera ignorar, momento en el cual la intervención llegaría demasiado tarde. A las 6:30, su teléfono vibró con una alerta. Dennis había entrado al edificio cargando 2 bolsas de papel de una licorería. La foto de vigilancia mostraba a un hombre de unos 40 años, descuidado, vistiendo ropa manchada y con una expresión de resentimiento egocéntrico. Este era el monstruo al que él sí le había pedido que asustara. Leonid se paró ante la ventana de su oficina, observando cómo el atardecer pintaba la bahía con tonos ámbar y sangre. La belleza se sentía como una burla. La naturaleza ejecutando su ciclo indiferente mientras el sufrimiento humano se desarrollaba en departamentos y callejones. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre al que los demás temían. Pero esta noche solo veía al niño que había sido, indefenso y esperando que alguien lo notara. Su teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. El objetivo estableció su patrón. Su jefe de seguridad informó: los tragos empiezan alrededor de las 7, la escalada hacia las 9, se queda dormido entre la medianoche y las 2. La madre está en el trabajo, la niña sola con él. El mismo guión todas las noches durante la última semana que hemos estado observando. ¿Qué hay de la familia extendida?, preguntó Leonid, aunque ya sabía la respuesta por los archivos. Necesitaba escuchar la confirmación. Necesitaba agotar cada variable antes de implementar soluciones que no pudieran revertirse ni explicarse. Los padres de la madre fallecieron. No tiene hermanos. El padre de la niña es desconocido, no figura en el acta de nacimiento. Karen está aislada. No hay amigos cercanos que podamos identificar. No tiene red de apoyo más allá de sus compañeros del hospital, quienes no conocen la situación del hogar. El patrón clásico de aislamiento controlado. El diagnóstico fue profesional, distante, producto de años de experiencia reconociendo dinámicas depredadoras. Leonid le agradeció y terminó la llamada. El aislamiento era estratégico. Ya fuera que Dennis entendiera sus propias tácticas o simplemente siguiera su instinto. Cortar el apoyo, crear dependencia, asegurar que la víctima no tuviera a dónde huir. Era el mismo diseño utilizado por hombres que lastimaban a mujeres y niños en todas las culturas y clases económicas. Pensó en Elsie entrando sola a ese restaurante, encontrándolo entre todos los demás comensales, eligiendo acercarse a pesar del miedo. Eso requería un cálculo y un coraje que la mayoría de los adultos no podían reunir. Había evaluado sus opciones, las había encontrado insuficientes y había decidido apostar por un extraño que parecía lo suficientemente peligroso como para luchar contra otras cosas peligrosas. La inteligencia detrás de su elección lo impresionó. Lo había leído correctamente, había reconocido que la violencia podía ser redirigida, que los monstruos a veces luchaban entre sí. Había ofrecido un pago para formalizar la transacción, entendiendo instintivamente que la gente respetaba los acuerdos comerciales más que la caridad. A los 7 años, demostraba un pensamiento estratégico que le serviría de mucho si sobrevivía lo suficiente para utilizarlo. Su asistente tocó y entró con una carpeta. El equipo legal terminó la revisión. Dennis Krueger no tiene contrato de trabajo, ni acuerdo de arrendamiento, ni derecho legal de residencia. Técnicamente, es un invitado que ha prolongado su estancia más de lo debido. El desalojo sería un derecho de Karen,
pero tendría que presentar la demanda formalmente y esperar el procesamiento, lo que le da a él semanas para tomar represalias, terminó Leonid por él. El ritmo pausado de la ley estaba diseñado para proteger los derechos, pero a menudo dejaba expuestas a las personas vulnerables. Para cuando se procesara el papeleo y llegaran las fechas de las audiencias, el daño ya estaría hecho. El sistema funcionaba para aquellos que podían permitirse esperar de forma segura. Karen y Elsie no podían. Tomó la carpeta sin abrirla. Las opciones legales eran irrelevantes. Ya sabía que serían insuficientes antes de solicitar el análisis. Las leyes eran herramientas para personas con recursos y tiempo. Elsie tenía 3 monedas de 25 centavos y la cantidad de tiempo que tardaba la violencia en pasar de los gritos a algo peor. Hay un enfoque alternativo, continuó su asistente con cuidado. Krueger tiene órdenes de aprehensión pendientes en Nevada. Multas sin pagar, fechas de corte perdidas. Un aviso anónimo a las autoridades de allá podría resultar en su arresto inmediato, el traslado a través de las fronteras estatales para su procesamiento, complicaciones legales que lo mantendrían ocupado durante semanas como mínimo. Era ingenioso, la clase de solución que funcionaba dentro de la legalidad técnica mientras lograba los resultados deseados. Leonid lo consideró, haciendo cálculos sobre su efectividad y sostenibilidad. Las órdenes de aprehensión retirarían a Dennis temporalmente, pero lo temporal no era suficiente. Los hombres como él siempre regresaban a menos que se les diera una razón de peso para mantenerse alejados. ¿Qué hay de las oportunidades de empleo?, preguntó Leonid. Algo que requiera reubicación inmediata, compromiso a largo plazo, demasiado lucrativo para rechazarlo. Estaba pensando en proyectos de construcción en Alaska, rotaciones en plataformas petroleras, puestos que pusieran una distancia geográfica significativa entre Dennis y Monterrey. La expresión de su asistente cambió a una de comprensión. Tenemos un proyecto de desarrollo en Dakota del Norte. Construcción de viviendas para trabajadores de la energía. Escasez de mano de obra. Necesidad inmediata. Paquete integral de prestaciones. Vivienda en el lugar incluida. El contrato requiere un compromiso mínimo de 6 meses. Podríamos organizar una oferta a través de canales legítimos. Hacer que parezca oportunista en lugar de manipulada. Las piezas se ensamblaron en una solución elegante. Dennis vería una oportunidad donde otros veían manipulación. El orgullo lo haría aceptar. La oportunidad de demostrarse a sí mismo de lo que era capaz, de escapar de su situación actual mientras lo reclamaba como una elección en lugar de un fracaso. Dejaría atrás a Karen y a Elsie sin admitir que lo habían maniobrado para que se fuera. Haz que suceda, instruyó Leonid. Pero quiero la verificación de su llegada y su presencia sostenida. Si intenta regresar antes, necesito una notificación inmediata. La amenaza tácita quedó flotando entre ellos, de que se implementarían otras medidas menos amables si este enfoque fallaba. Su asistente se retiró con la eficiencia que lo hacía valioso. Leonid regresó a la ventana donde la oscuridad total había reemplazado al atardecer. Las luces de la ciudad se reflejaban en la bahía como estrellas dispersas. En alguna parte de esa constelación de edificios, Elsie probablemente ya estaba en su closet, con las manos sobre las orejas, esperando que los gritos disminuyeran hasta convertirse en un silencio inconsciente. La intervención que estaba orquestando tardaría días en implementarse. Verificaciones de antecedentes para mantener la autenticidad, preparación de contratos, el cuidadoso teatro de una contratación que pareciera coincidencia, días durante los cuales el patrón nocturno continuaría, durante los cuales una niña se escondería y esperaría que el extraño al que le había pagado 75 centavos hubiera escuchado su petición. Él no había prometido nada, no le había dado ningún plazo ni garantía. Eso fue deliberado. Las promesas creaban expectativas, y las expectativas llevaban a la decepción cuando la realidad se quedaba corta. Pero también le había dicho que esperara, que confiara en que tal vez todo cambiaría. Eso implicaba un compromiso incluso sin un voto explícito. La llamada de contratación llegó el miércoles por la mañana. Dennis respondió su teléfono con la voz ronca de alguien que dormía para recuperarse de la borrachera de la noche anterior. Leonid escuchó la conversación grabada más tarde, oyendo a su empleado plantear la oportunidad con un equilibrio perfecto entre urgencia y seducción. El puesto empieza el lunes.
Bono de contratación por aceptación inmediata. Transporte organizado. El escepticismo de Dennis era audible a través de su cruda. ¿Por qué yo? No he trabajado en la construcción en años. La pregunta conllevaba la sospecha que viene de saber que no se había ganado la buena fortuna mediante el esfuerzo o el mérito. Los hombres que habían renunciado a intentarlo reconocían cuando las circunstancias superaban la suerte razonable. Su nombre surgió a través de referencias de contratistas, mintió el reclutador con fluidez. Los proyectos van retrasados. Nos estamos comunicando con cualquiera que tenga experiencia relevante. Francamente, estamos desesperados. Nos estaría haciendo un favor. La psicología fue perfecta, apelando al ego mientras se explicaba la conveniencia del momento. Leonid escuchó a Dennis gruñir, luego un movimiento que sugería que se estaba levantando, probablemente mirando a su alrededor en el departamento que representaba su estancamiento. ¿Cuánto es la paga? El cambio de la sospecha al interés fue palpable. La codicia anulando la precaución, como solía ocurrir cuando la gente quería razones para creer. El reclutador mencionó una cifra que era generosa pero no sospechosamente alta. Luego agregó detalles sobre los planes de vivienda y comida. Ahorraría la mayor parte de su sueldo ya que los gastos están cubiertos. 6 meses lo dejarían en una muy buena posición. La promesa de un reinicio financiero se balanceaba como la salvación para alguien que había estado viviendo del sueldo de enfermera de su novia. Necesito pensarlo, dijo Dennis, pero su voz ya se había comprometido. El pensarlo era pura actuación, para mantener la ilusión de una consideración cuidadosa. Para esa tarde, ya había llamado de vuelta para aceptar. Su decisión se presentó como un acto generoso, les estaba haciendo un favor al aceptar el trabajo. Leonid cerró el archivo de la grabación con sombría satisfacción. El papeleo del viernes se completaría por mensajería. El sábado, Dennis firmaría los contratos. El domingo, un vehículo de la empresa llegaría para transportarlo al norte. El lunes por la mañana, Karen se despertaría para encontrarlo ido con solo una nota que explicaba su repentina oportunidad. El cronograma le daba a Leonid 48 horas para asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente alineado. Su gente verificó que el proyecto de Dakota del Norte existiera, que las asignaciones de vivienda fueran legítimas, que el nombre de Dennis apareciera correctamente en las bases de datos de empleo. La ficción tenía que resistir el escrutinio si era cuestionada, aunque Dennis no cuestionaría nada. Se llevaría el mérito de haber tomado la iniciativa. El jueves por la noche, Leonid revisó las imágenes de vigilancia que mostraban a Dennis celebrando su inminente partida. Esta vez había comprado un whisky más barato, presumiblemente para ahorrar dinero, bebiendo con gestos amplios que sugerían que estaba explicando sus planes a un público imaginario. Karen trabajaba en su turno sin saber que la situación de su hogar estaba siendo desmantelada silenciosamente. Elsie apareció en un encuadre, moviéndose rápidamente a través de la sala hacia su habitación. La marca de tiempo mostraba las 8:30, más temprano que su retirada habitual. Había aprendido a leer las señales de advertencia para desaparecer antes de que el alcohol transformara a Dennis de simplemente desagradable a activamente peligroso, habilidades de supervivencia que ningún niño debería necesitar dominar. Leonid la vio cerrar la puerta de la recámara, vio que la luz se apagaba momentos después. Estaría en el closet ahora, con la almohada acomodada, la respiración controlada, contando los minutos hasta la seguridad. No sabía todavía que esta sería una de las últimas veces que tendría que esconderse. El no saberlo le molestaba más de lo que esperaba. Consideró enviar un mensaje de alguna manera, una señal de que las cosas estaban cambiando, de que su pago había sido aceptado y los servicios prestados, pero el anonimato era crucial para que la intervención pareciera natural en lugar de orquestada. Ella lo entendería eventualmente, o no. De cualquier manera, estaría más segura. El viernes trajo las firmas de los contratos y las verificaciones de antecedentes que su gente había manipulado cuidadosamente para mostrar a Dennis como un candidato calificado. El papeleo estaba impecable, cada detalle verificado y confirmado. Si alguien investigaba, encontraría un proceso de contratación legítimo, no pruebas de una oportunidad fabricada. El sábado por la mañana, Dennis empacó con el entusiasmo de alguien que escapa en lugar de alguien que abraza una oportunidad.
La vigilancia lo mostró tomando ropa y artículos personales mientras dejaba la mayoría de sus posesiones atrás. No consultó a Karen sobre la decisión. No preguntó si la partida repentina podría causarle inconvenientes. Su nota sería descubierta más tarde. La información presentada como un hecho consumado en lugar de una elección discutida. Leonid pasó la tarde del sábado en su oficina de negocios legítimos, manteniendo las apariencias mediante reuniones sobre proyecciones trimestrales y propuestas de expansión. Su personaje público requería un desempeño constante. El empresario reformado que había dejado atrás unos comienzos cuestionables por el comercio respetable. Nadie podría conectar a esa figura con la mano invisible que reorganizaba las circunstancias de una familia con problemas. Para el sábado por la noche, todo estaba posicionado para la partida del domingo. El vehículo estaba programado, la ruta planeada. El supervisor en Dakota del Norte instruido para esperar a un trabajador que requeriría una estrecha supervisión. Dennis encontraría su nuevo trabajo exigente, su vivienda remota, sus oportunidades de irse limitadas por la geografía y las obligaciones del contrato. La mañana del domingo llegó con una niebla tan espesa que borraba la línea entre el mar y el cielo. Leonid permaneció ante su ventana mirando la nada, pensando en una niña que se despertaría pronto para descubrir que los monstruos podían desaparecer tan repentinamente como llegaban. Ella le había preguntado si podía asustarlos para que se fueran. En cambio, los había eliminado por completo, lo cual era casi lo mismo. Su teléfono vibró con la confirmación a las 9:15. Dennis estaba en el vehículo rumbo al norte, alegre e inconsciente. El conductor lo entregaría en el sitio de trabajo al final de la tarde, donde firmaría papeleo adicional y le mostrarían sus cuartos asignados. Para el lunes por la mañana, estaría integrado en un sistema que esperaba inicios tempranos y días agotadores que dejaban poca energía para tomar o contemplar el regreso. Leonid se permitió un momento de satisfacción antes de pasar a la siguiente fase. La eliminación era solo la mitad de la solución. Ahora venía la parte más difícil. Asegurarse de que Karen y Elsie pudieran reconstruir sus vidas sin el peso que las había estado aplastando. Eso requeriría una intervención más sutil, una orquestación más cuidadosa de circunstancias que parecieran afortunadas en lugar de arregladas. La mañana del lunes trajo la clase de silencio que Karen Bond había olvidado que existía. Se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas sin el ruido de fondo de los ronquidos desde el sillón, sin el olor a alcohol rancio que impregnaba el departamento. La ausencia era tan completa que se sentía como una presencia, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. La nota de Dennis yacía sobre la barra de la cocina donde la había dejado, sin explicar nada mientras lo reclamaba todo. Las palabras hablaban de oportunidades y nuevos comienzos, de cómo necesitaba aprovechar esta oportunidad para ambos. No había ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que estaba dejando atrás, solo la suposición de que ella entendería su partida como algo razonable en lugar de un abandono. Karen la leyó 2 veces, con su mente entrenada en la enfermería catalogando automáticamente las inconsistencias. Dennis no había mencionado ninguna búsqueda de trabajo, no había hablado de Dakota del Norte, no había mostrado ambición más allá de su próximo trago en los 2 años que había ocupado su espacio. El empleo repentino no tenía sentido, pero no iba a cuestionar la buena fortuna que llegaba sin previo aviso. Elsie salió de su habitación con pasos cautelosos, leyendo la expresión de su madre en busca de señales de crisis. La niña había aprendido a navegar por los estados de ánimo de la misma manera que los marineros leen el clima, calculando siempre el rumbo más seguro a través de condiciones potencialmente peligrosas. Sus ojos encontraron la nota, luego se movieron al rostro de su madre, esperando una interpretación. Se fue, dijo Karen simplemente, observando a su hija procesar la información con el cuidadoso control de alguien que ha aprendido a no mostrar demasiada esperanza. Un trabajo en Dakota del Norte, se fue esta mañana. Sostuvo la nota como evidencia, como si cualquiera de las dos necesitara pruebas del milagroso silencio que había reemplazado a su banda sonora nocturna de violencia. Elsie asintió lentamente, con su mente de 7 años procesando las implicaciones con una velocidad impresionante. ¿Va a regresar? La pregunta fue práctica más que emocional, buscando información sobre si esto era un respiro temporal o una liberación permanente. Había sobrevivido lo suficiente como para saber que las cosas buenas a menudo se revierten sin previo aviso.
No lo sé, respondió Karen con honestidad, negándose a hacer promesas que no podía garantizar. La nota dice 6 meses mínimo, tal vez más. Lo resolveremos a medida que avancemos. Atrajo a su hija hacia sí, sintiendo que el pequeño cuerpo se relajaba progresivamente contra ella, desvaneciéndose la tensión por etapas como el hielo que se derrite bajo un sol vacilante. Desayunaron juntas sin prisa. Sin la hipervigilancia que solía acompañar sus mañanas, Karen hizo hot cakes con forma de estrellas, algo para lo que no había tenido energía en meses. Elsie comió despacio, saboreando cada bocado como si confiara el sabor de la paz a la memoria contra necesidades futuras. En el hospital esa noche, las compañeras de Karen notaron la diferencia en su comportamiento antes de que ella mencionara algo. «Te ves más ligera», observó una de las otras enfermeras durante el cambio de turno. «¿Buen fin de semana?» La pregunta fue casual, pero Karen escuchó la preocupación subyacente que venía de personas que habían sido testigos de su paulatino apagamiento durante los últimos 2 años. Les contó sobre la partida de Dennis con cuidadosa neutralidad, no queriendo invitar a preguntas sobre por qué su partida se sentía más como un rescate que como una pérdida. Le ofrecieron felicitaciones que conllevaban alivio, confirmando lo que ella había sospechado, que su situación había sido más obvia de lo que esperaba, que la gente lo había notado y se había preocupado sin saber cómo intervenir. La semana transcurrió en una incredulidad suspendida. Karen esperaba que ocurriera algo malo, que Dennis llamara, borracho y enojado, exigiendo que le enviara dinero para su regreso, pero las llamadas nunca llegaron. Su teléfono permaneció en silencio, excepto por la programación del hospital y los recordatorios escolares de Elsie. La ausencia de crisis era tan poco familiar que se sentía casi amenazante. Para el viernes, se permitió creer que el cambio podría ser permanente. Limpió el departamento a fondo, borrando los rastros de una ocupación que la había hecho sentir como una invitada en su propia casa. Las pertenencias de Dennis fueron a parar a cajas que guardó en el sótano del edificio, accesibles si era necesario, pero retiradas de su entorno inmediato. Elsie ayudó con la limpieza, atacando el polvo y el desorden con la feroz determinación de alguien que reclama su territorio. Talló los zoclos y organizó los closets, transformando el espacio de meramente limpio a realmente renovado. El closet donde se había escondido se convirtió en el espacio para guardar juegos de mesa, reimaginando su propósito de refugio a recreación. El sábado trajo un sobre entregado por mensajería a su edificio. Karen lo abrió para encontrar una carta formal de la Oficina de Administración del Hospital General de la Bahía de Monterrey. Una notificación de que un donante anónimo había establecido un fondo de becas para la educación continua del personal de enfermería. Había sido seleccionada como una de las primeras beneficiarias en función de su desempeño laboral y su antigüedad. La beca cubría la colegiatura de cursos de certificación avanzada, libros de texto e incluso los gastos de guardería durante el horario de clases. La cantidad era lo suficientemente generosa como para cambiarle la vida, pero no tan excesiva como para resultar sospechosa. Karen leyó la carta 3 veces, buscando trucos o condiciones, sin encontrar ninguno más allá del requisito de mantener su situación laboral actual. No cuestionó el momento oportuno, no se preguntó por qué la buena fortuna había decidido de pronto notar su existencia. Las personas que habían vivido al límite de la supervivencia aprendían a aceptar los regalos inesperados sin pensar demasiado en sus orígenes. El universo había quitado algo y lo había reemplazado por algo mejor. Eso era suficiente. El lunes por la tarde llegaron flores a la estación de enfermeras, dirigidas simplemente a Karen. No las acompañaba ninguna tarjeta, solo un hermoso arreglo de orquídeas blancas e lirios azul profundo que las demás enfermeras admiraron con miradas cómplices. «Alguien está interesado», bromeó una, pero Karen descartó la especulación aun cuando algo en su pecho se tensó con una posibilidad. Esa noche, encontró una tarjeta de presentación metida en su casillero del hospital. Sin nombre, solo un número de teléfono escrito con letra precisa, y debajo, una sola palabra, protegida. El mensaje era bastante claro a pesar de su brevedad. Alguien estaba observando. Alguien había intervenido. Alguien quería que supiera que los cambios no eran casualidades, sino que estaban planeados. Karen sostuvo la tarjeta durante un largo momento, con su mente conectando piezas que deliberadamente había evitado armar. El inexplicable contento de Elsie la semana antes de que Dennis se fuera,
La conveniente oferta de trabajo, la beca, las flores, todo orbitando alrededor del mismo centro sin nombre, la misma mano invisible guiando las circunstancias para su beneficio. 2 semanas después de la partida de Dennis, Karen encontró un sobre en su buzón que contenía la confirmación del pago de los servicios públicos que sabía que aún no había pagado. El membrete de la compañía de luz parecía oficial. El número de cuenta coincidía con el suyo, pero la fuente de pago figuraba como un programa anónimo de asistencia comunitaria. Llamó para verificar, esperando un error, recibiendo solo la confirmación de que su cuenta estaba al corriente para los próximos 3 meses. El patrón continuó con silenciosa persistencia. Su auto, que había estado haciendo ruidos preocupantes durante meses, fue reparado mientras ella trabajaba en un turno doble. El mecánico le explicó que alguien había pagado por adelantado el servicio, proporcionando únicamente instrucciones de que el vehículo debía recibir un mantenimiento completo e inspección de seguridad. La factura final, de más de $800, mostraba un saldo de 0. La escuela de Elsie envió una carta sobre un nuevo programa de becas que financiaba actividades extracurriculares para estudiantes que calificaran. Materiales de arte, clases de música, artículos deportivos, todo cubierto por una donación de un benefactor local anónimo. El consejero mencionó durante la entrega de los niños que Elsie había sido seleccionada en base a su resiliencia académica y al conocimiento de la escuela de que la situación de su hogar había mejorado recientemente. Karen reconoció la arquitectura de la intervención. Ahora veía la cuidadosa estructura detrás de la fortuna aparentemente aleatoria. Alguien con recursos y alcance estaba eliminando sistemáticamente los obstáculos de su camino, creando espacio para que pudiera respirar sin el peso constante de una crisis financiera. Los regalos eran prácticos más que extravagantes, abordando necesidades reales sin llamar la atención ni crear dependencia. Pensaba en la tarjeta de presentación a menudo, la única palabra protegida, implicando tanto la acción pasada como un compromiso continuo. Una parte de ella quería llamar al número para exigir explicaciones por una generosidad que no había pedido y no sabía cómo pagar, pero una parte más grande entendía que algunas cosas era mejor dejarlas sin examinar. Que la gratitud no requería una comprensión completa. Una tarde de finales de octubre, Karen llegó al hospital para encontrarse con un acceso de estacionamiento mejorado. Su lugar anterior en el lote distante fue reemplazado por un espacio reservado cerca de la entrada de empleados. Seguridad le explicó que al personal superior con expedientes ejemplares se le estaba dando estacionamiento prioritario por razones de seguridad. Su nombre había estado en la lista proporcionada por la administración. Las pequeñas consideraciones se acumularon en mejoras significativas en la calidad de vida. Ya no pasaba 20 minutos caminando por áreas de estacionamiento oscuras después de turnos agotadores. Podía comprar el mandado sin calcular cada artículo contra su presupuesto restante. Elsie tenía materiales de arte y una canasta de básquetbol alrededor de la cual se reunían los niños del vecindario. La risa de su hija reemplazaba al silencio que el trauma había impuesto. Pero Karen también notó otras cosas. El sedán negro que aparecía periódicamente cerca de su edificio, nunca amenazante, pero claramente presente. La forma en que ciertos dueños de tiendas la saludaban con un calor extra, como si hubiera sido marcada como alguien que merecía una consideración especial. La red invisible que la apoyaba tenía un peso y un alcance que se extendían más allá de los pagos anónimos. Entendía lo que eso significaba, qué clase de persona comandaba ese nivel de asistencia organizada. La palabra mafia nunca entró en sus pensamientos conscientes, pero el entendimiento existía por debajo del lenguaje, en el reconocimiento de que los canales legales no se movían con este tipo de eficiencia ni de atención integral. Alguien fuera de los sistemas convencionales había decidido que ella importaba. El conocimiento debería haberla asustado. En cambio, se asentó como una armadura que no sabía que necesitaba. Durante 2 años, había navegado por amenazas dentro de su propio hogar, había calculado cada palabra y acción para minimizar las respuestas volátiles de Dennis. Ese peligro inmediato había desaparecido, reemplazado por una protección desde las sombras que no podía ver, pero que podía sentir rodeándola como un límite que ella no había trazado, pero que agradecía que existiera. La cafetería del hospital se había convertido en su santuario durante los descansos, un espacio donde podía sentarse con un café tibio y ver a la gente navegar por problemas ordinarios. Sus preocupaciones se sentían casi pintorescas ahora. Dinero olvidado para el almuerzo,
conflictos de horarios, quejas menores sobre las asignaciones de estacionamiento. A veces los envidiaba. A estos compañeros que nunca habían tenido que medir sus palabras frente a una violencia potencial, que regresaban a casa a una seguridad predecible en lugar de a un caos calculado. Las otras enfermeras habían empezado a incluirla en sus planes sociales con más frecuencia, como si su nueva estabilidad la hiciera accesible de formas que antes no lo era. El café después de los turnos se convirtió en invitaciones a cenar. Menciones casuales de clubes de lectura y grupos de excursión de fin de semana. Karen aceptaba selectivamente, tanteando las aguas de la normalidad como quien aprende a nadar. Después de años de saber solo cómo flotar para no hundirse, descubrió que disfrutaba de su compañía cuando no estaba calculando constantemente estrategias de salida ni monitoreando su teléfono en busca de alertas de crisis. Su propio reflejo había empezado a cambiar en formas que trascendían la ausencia del agotamiento provocado por el estrés. Las líneas alrededor de sus ojos permanecían, pero se habían suavizado de alguna manera, sugiriendo experiencia en lugar de sufrimiento. Había empezado a comprar ropa que le quedaba bien en lugar de lo que fuera más barato y funcional. Pequeños actos de amor propio que habrían parecido imposiblemente indulgentes cuando cada dólar representaba cálculos de supervivencia. La mujer en el espejo se estaba convirtiendo en alguien a quien podía respetar en lugar de alguien a quien simplemente soportaba. Noviembre trajo las primeras lluvias, y Karen descubrió que alguien había organizado un servicio de auto para transportar a Elsie hacia y desde la escuela durante el mal tiempo. El conductor se presentó con una identificación con fotografía y una carta que explicaba que formaba parte de un programa de apoyo a las familias de los empleados del hospital. Elsie aceptó el arreglo con la adaptabilidad que muestran los niños cuando la vida mejora. En el Día de Acción de Gracias, una cena completa fue entregada en su departamento. Pavó, guarniciones, postre, todo perfectamente preparado. La nota que la acompañaba decía únicamente, de parte de miembros agradecidos de la comunidad. Karen y Elsie comieron en su pequeña mesa, solo ellas dos, pero sintiéndose menos solas de lo que se habían sentido en años. Diciembre llegó con sus desafíos particulares. Gastos de las fiestas, costos de la calefacción de invierno, la presión de mantener la normalidad durante una temporada que celebra la familia y la abundancia. Karen abrió su buzón para encontrar un sobre que contenía una tarjeta de regalo sustancial para la tienda departamental local, suficiente para cubrir la ropa de invierno de Elsie y los regalos de Navidad sin la tensión financiera habitual. Se sentó en su auto después del trabajo una tarde, con el motor en marcha pero sin ir a ninguna parte, pensando en la mano invisible que se había introducido en su vida y la había reorganizado hacia la seguridad. Alguien la había visto luchar y había decidido actuar, no a través de canales oficiales ni de programas públicos, sino a través de recursos privados desplegados con una atención precisa a sus necesidades reales. La tarjeta de presentación permanecía en su cartera, el número de teléfono memorizado, aunque nunca había llamado. Una parte de ella quería conocer a este benefactor, entender la motivación detrás de una generosidad sostenida. Pero sospechaba que el misterio era parte del regalo, que el saberlo podría crear obligaciones que ninguno de los dos quería, que podría transformar una asistencia orgánica en un acuerdo transaccional. En cambio, permitió que la ayuda fluyera a su alrededor, aceptándola de la misma manera que aceptaba la presencia del océano en Monterrey, constante, poderosa, moldeando el paisaje sin requerir reconocimiento ni permiso. Su vida estaba siendo reconstruida pieza por pieza, y era lo suficientemente inteligente como para no rechazar el andamiaje solo porque no entendía su diseño arquitectónico. Para mediados de diciembre, a 6 semanas de la partida de Dennis, Karen se dio cuenta de que había dejado de esperar una catástrofe. La hipervigilancia que había definido su existencia durante años había empezado a disolverse, reemplazada por un optimismo cauteloso que se sentía tanto extraño como maravilloso. Podía pensar en el futuro sin que se sintiera como una amenaza disfrazada de promesa. Elsie prosperaba en el nuevo entorno, sus calificaciones mejoraban, sus conexiones sociales se ampliaban, la cualidad de angustia que la había envejecido prematuramente se desvanecía, reemplazada por la genuina inocencia infantil que debería haber sido suya desde el principio. Dibujaba imágenes en la clase de arte de casas con puertas abiertas y cielos sin nubes. Representaciones visuales de una transformación interior. La víspera de Navidad encontró a Leonid en su mesa habitual del restaurante, pero esta vez había invitado a una huésped.
El sobre había sido entregado en el casillero del hospital de Karen 3 días antes. Una invitación a cenar en una dirección que reconoció como el establecimiento donde aparentemente todo había comenzado, aunque solo lo entendió retrospectivamente. Llegó vistiendo el mismo uniforme blanco que había usado en su turno, habiendo recibido la invitación demasiado tarde para ir a casa a cambiarse. La hostesa la saludó por su nombre y la guió hasta la mesa de la esquina donde un hombre esperaba sentado. Su traje oscuro y su postura controlada lo marcaban como alguien acostumbrado a infundir respeto sin esfuerzo. Leonid se levantó cuando ella se acercó, un gesto de caballerosidad que la sorprendió. De cerca, era más joven de lo que esperaba, tal vez solo unos años mayor que ella. Sus ojos contenían la clase de cansancio que viene de ver demasiado pronto. Pero algo más vivía allí también. Una calidez cuidadosamente guardada que sugería la capacidad para más que la frialdad que su reputación probablemente requería. «Gracias por venir», dijo simplemente, señalando la silla frente a él. Un segundo servicio de mesa esperaba. El vino ya estaba servido, pero el ambiente se sentía más como una negociación que como un romance. Este era un encuentro entre dos personas que entendían el cálculo de la supervivencia, que se reconocían mutuamente como veteranos de guerras diferentes. Karen se sentó con cuidado, su formación como enfermera haciéndola consciente de la respiración pausada de él, de la tensión que cargaba en los hombros a pesar de su apariencia relajada. «Usted es quien nos ha estado ayudando», afirmó en lugar de preguntar. «El trabajo para Dennis, las becas, todo eso. ¿Por qué?» «Su hija me pidió que ahuyentara a sus monstruos», respondió Leonid, con una voz lo suficientemente baja como para que las conversaciones circundantes no pudieran interceptarla. «Me ofreció 3 monedas de 25 centavos. Le dije que ya había pagado suficiente». La explicación era a la vez completa e insuficiente, como resumir un océano describiendo el agua. Karen absorbió esto, su mente conectando los puntos entre el inexplicable contento de Elsie esa semana y el desmantelamiento sistemático de su vida anterior. Vino aquí sola. La madre en ella se encogió ante el peligro que su hija había cortejado, aun cuando la sobreviviente en ella reconoció la lógica desesperada que había detrás. «Fue valiente», dijo Leonid, «y estratégica. Eligió correctamente. No soy la clase de hombre que lastima a los niños». La distinción era importante. El reconocimiento de que era peligroso pero enfocado, capaz de violencia, pero no de forma indiscriminada con ella. Quería que ella entendiera la naturaleza de lo que la protegía. Se sentaron en silencio mientras Karen procesaba la información, con las manos envueltas alrededor de la copa de vino sin beber. «Debería tenerte miedo», dijo finalmente. «Debería tomar a mi hija y desaparecer porque aceptar la ayuda de alguien como tú viene con costos que no puedo permitirme pagar». «Deberías», coincidió Leonid. «Pero no lo harás porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer que lo que te ofrezco no tiene ningún precio. No estoy construyendo una deuda ni esperando una retribución. Estoy cerrando un círculo que comenzó hace décadas en una ciudad diferente, donde un niño se escondía en los closets y esperaba que alguien notara que necesitaba ser salvado. Nadie vino. Ahora puedo ser esa persona para alguien más». La honestidad fue desarmante. La vulnerabilidad bajo su exterior controlado era visible solo porque él lo permitía. Karen vio al niño que había sido en el hombre en el que se había convertido. Reconoció la herida que nunca había sanado del todo a pesar del poder que había acumulado a su alrededor como tejido cicatrizal. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Dennis se fue. Estamos estables. Has hecho lo que mi hija te pidió. ¿Termina esto aquí?». Parte de ella esperaba que sí, que pudieran regresar a una vida normal sin la complejidad de una conexión continua. Pero una parte más grande ya sabía la respuesta antes de que él hablara. «Eso depende de lo que tú quieras», dijo Leonid con cuidado. «Puedo dar un paso atrás, mantener la distancia, asegurarme de que los sistemas de apoyo permanezcan en su lugar sin requerir tu conocimiento ni tu participación. O podemos reconocer que existe algo aquí más allá del pago de una deuda. Que 2 personas que entienden de supervivencia podrían beneficiarse de saber que el otro existe en el mundo». Karen sintió el peso de la elección que él le ofrecía. Seguridad con anonimato frente a conexión con complicaciones. Pensó en Elsie,
en la vida que estaban construyendo, en si había lugar en ella para alguien cuya protección venía envuelta en sombras e historia oculta. La respuesta la sorprendió por su sencillez. Creo, dijo despacio, que me gustaría conocer a la persona que nos salvó. No porque te deba algo, sino porque él sí te eligió a ti de entre todos los que pudo haber pedido. Los niños ven cosas que los adultos pasan por alto. Quizás vio algo en lo que vale la pena confiar. Las palabras se sintieron como dar un paso al vacío desde un acantilado, pero había sobrevivido a caídas peores. La expresión de Leonid cambió sutilmente. El cuidadoso control relajándose en algo parecido a un placer genuino. Entonces lo tomaremos con calma, dijo. Sin expectativas, sin obligaciones. Solo dos personas que han pasado por cosas que los demás no entienden, encontrando el consuelo que exista en el reconocimiento mutuo. Hablaron durante la cena sobre cosas superficiales. El clima de Monterrey, las recientes renovaciones del hospital, el mejor desempeño escolar de Elsie. Pero por debajo de la conversación mundana fluía una corriente más profunda de entendimiento, el reconocimiento de que estaban construyendo los cimientos de algo que ninguno de los dos podía nombrar por completo, pero que ambos estaban dispuestos a explorar con cuidado. El ruido ambiental del restaurante creó un capullo alrededor de su conversación. Los otros comensales les proporcionaban cobertura a través de su propio e inconsciente letargo. Karen se descubrió estudiando la forma en que se movían las manos de Leonid cuando hablaba. Gestos económicos que sugerían a alguien acostumbrado a hacer que cada movimiento contara. Había precisión en cómo cortaba su comida, cómo levantaba su copa de vino, cómo doblaba su servilleta entre plato y plato. Un mesero se acercó a rellenarles el agua, y ella notó cómo Leonid seguía el movimiento sin parecer que lo hacía, extendiéndose su percepción más allá de su mesa en formas que nunca se relajaban por completo. Era la misma hipervigilancia que ella había desarrollado viviendo con Dennis, pero refinada en algo más controlado, más intencionado. Lo reconoció porque lo había vivido, entendió que algunas personas nunca dejaban de buscar amenazas, incluso cuando estaban rodeadas de una aparente seguridad. Cuando el mesero se retiró, la atención de Leonid regresó por completo a ella. Ese enfoque total que la hacía sentir simultáneamente visible y a salvo. Le preguntó por su trabajo con un interés genuino, escuchando sus explicaciones sobre los protocolos del departamento de urgencias y los casos difíciles sin la expresión ausente que la mayoría de la gente adoptaba cuando los detalles médicos se volvían técnicos. Sus preguntas eran inteligentes, inquisitivas, sugiriendo a alguien que entendía los sistemas complejos y cómo tenían éxito o fracasaban bajo presión. Las semanas se convirtieron en meses. Leonid aparecía a intervalos irregulares, a veces en el estacionamiento del hospital al final del turno, ofreciendo llevarla a casa, a veces en los eventos escolares de Elsie, una presencia silenciosa en la última fila que se iba antes de que alguien pudiera cuestionar su asistencia. A veces en llamadas telefónicas tarde en la noche cuando Karen no podía dormir, siendo su voz un ancla firme contra sus ansiedades persistentes. La relación se desarrolló en gestos más que en declaraciones. Las flores seguían llegando, pero ahora con tarjetas firmadas simplemente, L. Los congresos médicos aparecían en su agenda con la inscripción misteriosamente pagada. Oportunidades de desarrollo profesional que nunca habría buscado sin la libertad financiera de poder dejar de cubrir turnos extra. El fondo para la Universidad de Elsie crecía gracias a aportaciones que aparecían sin bombo ni platillo ni expectativas. A cambio, Karen ofrecía lo que podía. Su presencia, su conversación, su disposición a verlo como algo más que la suma de su reputación. No preguntaba por sus negocios ni por los detalles de cómo había orquestado su rescate. Simplemente aceptaba que existía en una complejidad moral, que el bien y el mal no eran elecciones binarias, sino espectros por los que la mayoría de la gente navegaba con diversos grados de éxito. Para la primavera, habían desarrollado un ritmo que se sentía sostenible. Cenas regulares donde hablaban de todo excepto de las estructuras de poder que definían su vida profesional. Paseos por la playa donde Elsie recolectaba conchas y Leonid le enseñaba a identificar las diferentes especies. Tardes tranquilas donde leía informes mientras Karen revisaba la tarea de Elsie, siendo su silencio cómodo en lugar de pesado. Una mañana de principios de abril, Leonid estaba parado al otro lado de la calle del Hospital General de la Bahía de Monterrey, observando a Karen salir después de su turno nocturno.
El amanecer pintaba el cielo con tonos rosa y oro, la clase de mañana que prometía renovación. Elsie corrió hacia su madre desde el auto donde su chofer la había recogido de la casa de una amiga. Su reencuentro era un retrato de amor sin complicaciones. Él sonrió al verlas, una expresión que transformó sus rasgos habitualmente severos en algo parecido a la paz. El gesto se sintió poco familiar, con los músculos moviéndose de formas que habían olvidado, pero genuino en su espontaneidad. Había pasado años construyendo un imperio basado en el miedo y el control, creando seguridad a través de la intimidación y la violencia estratégica. Pero 3 monedas de 25 centavos de una niña desesperada le habían demostrado que la protección podía adoptar formas diferentes, que el poder podía desplegarse hacia la preservación en lugar de hacia la destrucción. Karen levantó la vista y lo vio parado allí. Su mano se alzó en un saludo que reconocía su presencia sin requerir que se acercara. El gesto decía todo lo necesario, que sabía que velaba por ellas, que su protección era tanto aceptada como agradecida, que lo que existiera entre ellos se estaba permitiendo desarrollar a su propio ritmo sin presiones ni expectativas. Leonid le devolvió el saludo antes de darse la vuelta para irse, con el paso más ligero de lo que lo había tenido en años. Una niña le había pedido que ahuyentara a los monstruos, y en el proceso de cumplir con esa petición, había descubierto que el monstruo más persistente había sido el que vivía dentro de sí mismo. La creencia de que la redención era imposible, de que su pasado había clausurado su futuro, de que los hombres como él no podían participar en la gracia ordinaria de la conexión y el cuidado. Elsie le había pagado 75 centavos y, sin saberlo, había comprado su liberación de esa prisión. Ahora, viéndola reír en los brazos de su madre bajo un cielo que se abría, entendió que ya no necesitaba pagar más. Ninguno de ellos lo necesitaba. Todos habían sido liberados por una transacción que, en realidad, nunca había tenido que ver con el dinero. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la están disfrutando, escriban en los comentarios desde donde nos están viendo. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir el vídeo. Su apoyo lo significa todo y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Hasta la próxima. Recuerden que a veces lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda, incluso a quien menos lo esperamos.